Aquel día, mientras el pastel de cumpleaños esperaba en la mesa, mi propia sangre me arrancó 20 años de vida con una sola frase: «Papá, nosotros vamos a manejar la empresa solos ahora. ¿Tú ya estás fuera?». La voz de mi hijo aún resuena en mi cabeza, recordándome que la confianza tiene fecha de caducidad. Buenos días para quien está viendo. Me llamo Onofre Pericles, 66 años cumplidos ahora en 2025. Soy maderero, o mejor dicho, era dueño de una maderería que se convirtió en un imperio de exportación de muebles aquí en Puebla, en el corazón de México. Nací y me crié aquí. Conozco cada árbol de estos bosques, cada curva del río Atoyac. Esta tierra está en mi ADN, así como el sudor del trabajo honesto que aprendí con mi padre. Si les está gustando esta historia, denle like y suscríbanse al canal Vosit de los Abuelos. Dejen en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es cuando están viendo. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Y miren, sé que no es fácil escuchar historias de viejo, pero esta les va a enseñar algo que ninguna universidad enseña: cómo la ingratitud puede venir justamente de quien más ayudaste en la vida. Pasé 20 años construyendo un negocio desde cero. 20 años despertándome antes del sol, durmiendo después de que salía la luna, con las manos callosas y el corazón lleno de esperanza. Todo para dejar un legado a mi hijo Citlali. Trabajamos juntos, lado a lado. Le enseñé todo lo que sabía sobre madera, sobre negocios, sobre honestidad, o al menos traté de enseñar sobre esta última parte. La maderería Pericles empezó pequeña, en una zona que ni siquiera estaba pavimentada todavía. Con el tiempo fue creciendo, y los muebles que fabricábamos empezaron a salir de aquí, de Puebla, para todo México, después para el mundo. Mi orgullo era ver el sello «Hecho en México, Pericles e Hijo» en nuestros productos. Pero ya saben cómo es, ¿no? A veces uno planta manzanas y cosecha espinas. Voy a contar ahora cómo el imperio que construí con tanto sacrificio se transformó en el escenario de la mayor traición de mi vida. Y cómo yo, un viejo de 66 años, tuve que encontrar fuerzas para hacer justicia con mis propias manos. Yo nací aquí mismo en Puebla, cuando esto todavía era prácticamente campo. Mi padre trabajaba en los aserraderos, de esos valientes que entraban al bosque antes de que saliera el sol, y solo regresaban después de que la oscuridad ya había tomado todo. Crecí viéndolo trabajar hasta el hueso, cortando madera, enfrentando víboras, pumas y todo tipo de peligro que el bosque ofrecía. La infancia fue dura, pero fue buena. Aprendí desde temprano el valor del trabajo honesto. Tenía 7 hermanos, yo era el de en medio. Comida era poca, pero siempre alcanzaba para todos. Mi madre, doña Sebastiana, hacía milagros con tortillas, frijoles y lo que cultivábamos en el patio. Estudié hasta 4º año en la escuelita rural. Después tuve que parar para ayudar en casa, pero fue en el bosque donde tuve mi verdadera educación. Aprendí a conocer cada tipo de madera, cada textura, cada resistencia. Cuando cumplí 18 años, conseguí trabajo en un aserradero pequeño aquí mismo en Puebla. Fue ahí donde descubrí mi vocación. Tenía una habilidad especial para reconocer la calidad de la madera. Sabía exactamente cómo cortar para aprovechar al máximo sin desperdiciar nada. El dueño, don Antenor, me enseñó los secretos del tratamiento de la madera y cómo hacer muebles rústicos que duraban generaciones. Onofre, me decía, madera buena es como amistad verdadera. Mientras más pasa el tiempo, más fuerte se vuelve. Trabajé ahí por casi 10 años, ahorrando cada peso. Dormía en un cuartito en la parte de atrás del aserradero mismo. Comía simple, no bebía, no fumaba. Mi sueño era tener mi propio negocio algún día. Y fue en esa época que conocí a Lourdes, madre de Citlali. Ella trabajaba en la tienda que estaba en la carretera, cerca del aserradero. Era una muchacha bonita, de sonrisa fácil, pelo negro largo y una manera dulce de hablar que me conquistó de inmediato. Nos casamos en 1988 en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Francisco. Al año siguiente nació nuestro Citlali, nuestro único hijo.
Lourdes tuvo complicaciones en el parto y los médicos dijeron que no podría tener más hijos. Pero estaba bien. Ese niño ya era demasiada bendición para nosotros. Le pusimos Citlali porque era diferente, especial. Queríamos que fuera alguien en la vida, que tuviera oportunidades que nosotros no tuvimos. En 1996, después de mucho trabajar y ahorrar, logré abrir mi propio negocio, la maderería Péricles. Empecé pequeño, con solo 2 empleados, en una bodega rentada. Lourdes cuidaba la parte administrativa, mientras yo me quedaba en la producción y las ventas. Fueron años difíciles, pero teníamos determinación. Trabajábamos de sol a sol con el pequeño Citlali, muchas veces durmiendo en un colchón improvisado en la oficina. Nuestra mayor preocupación era darle educación al niño. Estudió en las mejores escuelas que nuestro dinero podía pagar, siempre con material completo, uniforme nuevo. Cuando llegó a la edad de la universidad, lo mandamos a la Ciudad de México a estudiar administración. Lourdes y yo nos quedamos aquí manejando el negocio que ya empezaba a crecer. Teníamos unos 20 empleados en esa época, una línea de producción de muebles rústicos que se vendían bien en las capitales del centro y norte del país. La vida seguía su curso cuando la tragedia tocó a nuestra puerta. Lourdes empezó a quejarse de mareos, dolores de cabeza. Al principio pensamos que era cansancio, estrés del trabajo, pero cuando se desmayó frente a un cliente, corrimos al hospital. El diagnóstico llegó como un golpe en el estómago. Aneurisma cerebral. Los médicos intentaron cirugía, pero era muy grande, muy complicada. Mi Lourdes se fue un día de lluvia fuerte en 2006. Citlali tenía 17 años. El dolor fue inmenso, pero la vida tenía que continuar. Me sumergí en el trabajo como nunca. No quería pensar, solo hacer. Y la maderería crecía. Empecé a estudiar exportación. Conseguí unos contactos en la Ciudad de México. Pronto nuestros muebles ya estaban yendo fuera de México. Citlali venía en vacaciones. Aprendía el negocio conmigo. Cuando se graduó en administración en 2011, vino a trabajar de tiempo completo en la empresa. Fue ahí que las cosas empezaron a cambiar de verdad. Citlali tenía ideas nuevas, ambiciosas. Quería modernizar todo, expandir, crear una marca fuerte. Yo, con mi mentalidad más conservadora, dudaba un poco, pero acababa cediendo. Al fin y al cabo, había estudiado para eso, ¿no? Y el muchacho tenía talento, no puedo negarlo. En poco tiempo, nuestra maderería se transformó en Péricles e Hijo Exportación de Muebles, con showroom en la Ciudad de México y representantes en varias capitales. Fue en esa época que Citlali conoció a Camila Navegantes, una muchacha de la Ciudad de México, graduada en marketing. Bonita, inteligente y ambiciosa, muy ambiciosa. Empezaron a salir y pronto ella ya estaba participando en las decisiones de la empresa. Me pareció extraño al principio, pero Citlali insistió en que la necesitábamos para expandir los negocios, y expandimos de verdad. En 2015 ya teníamos más de 100 empleados. Nuestra fábrica ocupaba un terreno grande a las afueras de la ciudad. Hacíamos muebles de alto nivel con madera certificada, diseños exclusivos. Exportábamos a Europa, Estados Unidos, hasta a Japón. El dinero entraba, los negocios prosperaban. Construí una casa buena, compré rancho, carro del año. El sueño del maderero se había vuelto realidad. En 2018, Citlali y Camila se casaron. Fue una fiesta grandiosa en la Ciudad de México, con más de 500 invitados. Yo pagué todo, por supuesto. Quería ver a mi hijo feliz, realizando todos los sueños que Lourdes y yo teníamos para él. Poco después, se fueron a vivir a una mansión que compraron en un fraccionamiento cerrado. Yo seguí en mi casa sencilla cerca de la fábrica. Me gustan las cosas a mi manera, sin mucha ostentación. En los años siguientes, fui delegando gradualmente más responsabilidades a Citlali. Él asumió la parte financiera, los contratos, las licitaciones. Yo cuidaba más de la producción, la calidad de los muebles, la relación con los empleados más antiguos. Confiaba en él completamente. Al fin y al cabo era mi hijo, mi sangre. Lo que no sabía es que la sangre a veces puede volverse contra su propia fuente.
El año 2022 fue cuando empecé a notar los primeros cambios en el comportamiento de mi hijo. Citlali ya no me consultaba tanto sobre las decisiones de la empresa. Él y Camila tenían una oficina cerrada con puerta de vidrio ahumado y cerradura electrónica, donde pasaban horas en reuniones a las que yo no era invitado a participar. Al principio pensé que eran cosas de mi cabeza. Me estoy volviendo viejo, desconfiado, me decía mientras observaba a los dos cuchicheando por los rincones de la fábrica. Pero uno como padre conoce al hijo como la palma de la mano. Había algo diferente en su mirada, ese brillo de ambición que va más allá de lo normal, que traspasa fronteras. Los viajes al extranjero se volvieron más frecuentes. Negocios, papá. Justificaba siempre con un portafolio de cuero importado bajo el brazo y ese reloj suizo que costó el precio de un carro popular. Citlali y Camila iban a China, Italia, Estados Unidos. Regresaban con contratos gordos, decían ellos. La empresa seguía creciendo. Eso era verdad. Llegamos a casi 200 empleados. La maderería de muebles finos más grande del centro del país. Pero yo, que pasé la vida lidiando con números y madera, empecé a sentir que las cuentas no cuadraban bien. Era como cuando uno agarra una tabla con nudo escondido. Por fuera parece todo correcto, pero el conocedor sabe que ahí hay una debilidad. Un día, en la sala de reuniones principal, decidí preguntar sobre los balances financieros. Quería entender mejor el flujo de efectivo, ver los contratos nuevos, saber hacia dónde se iba tanto dinero que entraba y parecía evaporarse antes de llegar a las ganancias declaradas. Papá, eso es burocracia aburrida. Usted no necesita preocuparse por eso. Cuide la producción, que es lo que usted hace mejor, me respondió Citlali, dándome palmaditas en la espalda, como si fuera un niño o un viejo chocho que ya no entiende cómo funciona el mundo. Su voz tenía ese tono condescendiente que hiere más que una bofetada. Aquello me molestó profundamente, pero me lo tragué. Al fin y al cabo, él tenía estudios, ¿no? Graduado en administración, posgrado en gestión internacional, hablaba inglés fluido, entendía de comercio exterior, cosas que para mí eran un misterio. ¿Quién era yo con mi cuarto año incompleto para cuestionar? Volví al taller de producción con el rabo entre las patas, pero una inquietud crecía en mi pecho. Fue Manuel, mi amigo de 30 años, gerente de producción, quien me alertó primero. Una tarde de viernes, después del horario de trabajo, cuando tomábamos un café en la cafetería frente a la fábrica, juntó valor y habló, mirando a los lados para asegurarse de que nadie nos escuchara. Don Onofre, discúlpeme por meterme donde no me llaman, pero usted necesita estar atento a los contratos de Indonesia. Está raro. ¿Raro cómo, Manuel?, pregunté, sintiendo que el corazón se aceleraba. La madera que está saliendo no coincide con lo que está en los documentos. Y hay más. Escuché a don Citlali hablar sobre una empresa fantasma en Guadalajara que abrieron. Algo sobre triangulación de productos. No entendí bien, pero por la manera que hablaban bajito, con miedo de que alguien escuchara, no parecía cosa buena. Manuel era un hombre sencillo, honesto hasta la médula. Si él estaba preocupado, había motivo real. Esa conversación se quedó martillando en mi cabeza por días. Decidí que necesitaba investigar, pero con cuidado. No quería acusar a mi propio hijo sin pruebas. Empecé a llegar más temprano a la empresa, antes que todos, y quedarme hasta más tarde. Pasé a prestar más atención a las conversaciones, a los documentos que pasaban por mi escritorio. Me hice el tonto varias veces, fingiendo no entender de computadoras, pidiendo ayuda a las secretarias que, sin darse cuenta, me mostraban archivos importantes. En enero de 2023, encontré por casualidad una carpeta olvidada en la sala de reuniones. Dentro había copias de contratos con órganos públicos, licitaciones para proporcionar muebles a escuelas y oficinas gubernamentales en Puebla, Estado de México y Veracruz. Los valores me asustaron. Eran mucho más altos de lo que deberían ser, a veces el doble o triple del precio justo. Y había algo más extraño. Parte del pago iba a una consultoría llamada Navegantes y Asociados, el apellido de Camila. Fotocopias de cheques, comprobantes de transferencia, todo ahí.
como si a nadie le importara que yo pudiera verlo. Guardé esa información conmigo, pero seguí investigando discretamente. Fue como abrir una compuerta y ver todo el ganado pasar. Descubrí que Citlali había abierto cuentas en paraísos fiscales, Islas Caimán, Panamá, lugares que ni sabía que existían. Descubrí que estaba desviando parte de las ganancias de la empresa a esas cuentas. Que la madera que decía ser certificada no siempre lo era. A veces venía de áreas de tala ilegal, con documentación falsificada, que sobornaba a inspectores ambientales para liberar cargamentos. Mi corazón se apretaba con cada descubrimiento. El imperio que construimos con tanto sudor estaba siendo usado para enriquecer a mi hijo y mi nuera, de forma deshonesta. Una noche, solo en casa, tomé el retrato de Lourdes de la mesita de noche. «Mujer, ¿qué hicimos mal en la crianza de nuestro muchacho? ¿Dónde fue que fallamos?» Las lágrimas corrían por mi rostro arrugado mientras miraba esa fotografía amarillenta, lo único que me quedaba de la compañera de toda la vida. Me acordé de cuando Citlali era pequeño, cómo me miraba con admiración cuando le explicaba las diferencias entre los tipos de madera, cómo siempre decía que quería ser como yo cuando creciera. Una mañana de marzo de 2023, tomé valor y llamé a Citlali para una conversación franca en mi oficina. Era un cuartito sencillo, con muebles antiguos que yo mismo había hecho, muy diferente de su oficina moderna, con esas sillas importadas y cuadros caros en la pared. «Hijo, necesito entender qué está pasando con los contratos de licitación. Los valores no cuadran. Hay pagos a esa consultoría de Camila que ni sabía que existía». Su rostro cambió al momento. Los ojos se pusieron duros, la voz cortante. Ni parecía el niño que una vez jugó en los montones de aserrín del viejo aserradero. «¿Usted anduvo husmeando en mis documentos, papá?» «Son documentos de nuestra empresa, Citlali. Mi nombre todavía está ahí en el letrero de la entrada, por si no se había fijado». Traté de mantener la calma, pero mi voz temblaba de decepción. Él se levantó, cerró la puerta de la oficina y regresó con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de desprecio e irritación, como si fuera un insecto molesto que no sabía cómo aplastar. «Mire, papá, los tiempos son otros. Los negocios hoy en día funcionan así. Todo mundo hace acuerdos por debajo del agua. Todo mundo engrasa la mano de inspector, de político. Así es como se crece rápido. No íbamos a llegar donde llegamos siendo derechitos, siguiendo todas las reglas. No es así como te enseñé a hacer negocios, Citlali». Mi voz salió débil, casi un susurro. Él se rió de esa manera burlona que me cortó como navaja. «Con todo respeto, papá, usted es de otra época. Empresario que sigue todas las reglas hoy en día, se va a la quiebra. Camila y yo estamos asegurando el futuro de Péricles e hijo. Usted debería agradecer en vez de estar ahí con ese moralismo pasado de moda». Moralismo pasado de moda. Esa expresión se quedó resonando en mi cabeza durante días. Entonces honestidad, trabajo duro, respeto por la ley y por el prójimo eran cosas pasadas de moda. El mundo había cambiado tanto desde que empecé a trabajar con madera. ¿O era mi hijo el que se había perdido? Salí de esa conversación devastado. Ya no reconocía a mi hijo. El muchacho al que enseñé a dar valor al trabajo honesto ahora justificaba la corrupción como si fuera normal. ¿Dónde fue que me equivoqué? ¿Qué diría Lourdes si estuviera viva? ¿Sería que ella lograría meter juicio en su cabeza? Los meses siguientes fueron de una tortura silenciosa. Citlali y Camila me alejaban cada vez más de las decisiones importantes. Las reuniones pasaban cuando yo no estaba en la empresa. Documentos importantes desaparecían antes de que pudiera verlos. Era mantenido como una especie de mascota de la empresa, solo para mostrar a los clientes que todavía existía el viejo conocedor de madera. En las reuniones, mis opiniones eran educadamente escuchadas y prontamente ignoradas. Era como si hubieran construido una jaula de vidrio a mi alrededor. Podían verme, pero no necesitaban escucharme. Empleados antiguos que crecieron conmigo en la empresa empezaron a ser despedidos o transferidos a funciones menos importantes. Eran sustituidos por gente nueva, traída por Camila,
personas con MBAs y experiencia en grandes corporaciones, pero sin conocimiento sobre madera o sobre la historia de nuestra empresa. La cultura familiar que habíamos construido estaba siendo destruida, sustituida por una mentalidad fría de ganancia a cualquier costo. En una reunión de fin de año, en diciembre de 2023, Citlali anunció a los empleados que la empresa planeaba cotizar en bolsa en 2025. Me enteré junto con todos como si fuera un empleado cualquiera y no el fundador. Fue humillante. Después de la reunión, traté de hablar con él sobre eso. Hijo, cotizar en bolsa es una decisión grande. Necesitamos pensarlo bien, entender las consecuencias. Perdemos el control de la empresa. Nos volvemos rehenes de accionistas que solo se preocupan por ganancias trimestrales. Me miró con esa expresión de superioridad que se había vuelto su marca registrada. Ya está decidido, papá. Los inversionistas ya fueron contactados. Los auditores ya están trabajando en los balances. Es el próximo paso natural para el crecimiento de la empresa. Sin consultarme, soy el fundador, Citlali. Este negocio existe por mi sudor. Y va a seguir existiendo gracias a mis decisiones. Usted construyó, yo estoy modernizando. Así es como funciona. El mundo no se para en su tiempo. Cada palabra era como una puñalada en mi pecho. Mi propio hijo, mi único hijo, me trataba como un estorbo, un dinosaurio que debía jubilarse. El dolor era casi físico. En agosto de 2024, descubrí que estaban negociando la venta del 70% de la empresa a un grupo extranjero, sin consultarme. Por casualidad, vi un email en la pantalla de la computadora de Citlali cuando salió apurado para atender una llamada telefónica. El email estaba en inglés, pero lograba entender lo suficiente. Un grupo de Singapur ofrecía una fortuna por la participación mayoritaria en Pericles e Hijo. Mencionaban reestructuración, recortes de costos, nueva dirección. Sentí como si hubiera recibido un golpe en el estómago. No solo me estaban excluyendo de las decisiones, sino que planeaban deshacerse de la empresa y de mí. Todo mi legado, el trabajo de toda una vida, sería entregado a extranjeros que probablemente ni sabían diferenciar pino de cedro. Fue ahí que me di cuenta, no iban a parar. Cada vez que me tragaba todo y fingía no ver lo que estaba pasando, avanzaban un paso más. Era hora de actuar, de tomar una decisión, por más dolorosa que fuera. Decidí actuar. Silenciosamente, empecé a hacer copias de documentos comprometedores. Contratos fraudulentos con órganos públicos, facturas falsas para madera de origen ilegal, comprobantes que probaban los sobornos pagados a inspectores y políticos, estados bancarios de las cuentas secretas. Guardaba todo en una carpeta escondida en el altillo de mi armario en casa. No sabía todavía qué haría con aquello, pero sentía que necesitaba protegerme y tal vez proteger lo que quedaba del honor de Pericles e Hijo. La tensión entre nosotros crecía. Los empleados antiguos se daban cuenta. Los clientes se daban cuenta. Yo trataba de disimular en público, mantener la imagen de la familia unida, del imperio de muebles sólido como las maderas que trabajábamos, pero por dentro estaba devastado. A veces, manejando de regreso a casa después de un día en la fábrica, tenía que parar el carro en la orilla de la carretera porque las lágrimas me nublaban la vista. Lloraba como niño, por la traición, por la decepción, por el fin de un sueño. En los primeros meses de 2025, Citlali prácticamente dejó de hablarme, excepto en reuniones con otras personas presentes. Camila, entonces, ni me miraba a los ojos. Era como si fuera un fantasma rondando la empresa que construí. Los empleados nuevos apenas sabían quién era yo. Escuché a uno preguntarle a otro, ¿quién es ese viejo que anda por la fábrica? El otro respondió, creo que es el papá del dueño, un consultor o algo así. Papá del dueño, ya no más el dueño, ya no más don Onofre, apenas el papá del dueño. La humillación era casi insoportable. El día fatídico llegó el 7 de abril de 2025, en mi cumpleaños número 66. Citlali y Camila organizaron una cena en su mansión. Invitaron a algunos amigos, empleados más cercanos.
Había pastel, champán, todo muy bonito. Fui con el corazón apretado, presintiendo que algo iba a pasar. ¿Por qué tanto lujo, tanta fiesta, después de meses tratándome como un estorbo? Había algo en el aire, pesado como la humedad antes de una tormenta. La mansión de ellos era un insulto a la simplicidad en que crié a mi hijo. Muebles importados de Italia, ninguno hecho por nosotros. Obras de arte carísimas, una alberca enorme donde nadie nadaba. Todo para presumir, para mostrar a otros cuánto habían llegado. Pero, ¿llegado a dónde? Al vacío de una vida sin valores. Después de la cena, cuando todos ya estaban satisfechos y alegres con la bebida, Citlali pidió atención, golpeando la copa de champán con una cuchara. El silencio tomó el salón. Sentí un apretón en el pecho, como si supiera lo que venía. Quiero hacer un brindis especial a mi papá, que cumple 66 años hoy. Un hombre que construyó de la nada una empresa que hoy es orgullo de nuestro estado. Todos aplaudieron. Yo forcé una sonrisa desconfiada. Las palabras eran bonitas, pero el tono no combinaba con el trato de los últimos meses. Y es justamente pensando en el futuro de esa empresa que Camila y yo tomamos una decisión importante. Una decisión que va a garantizar el crecimiento de Péricles e hijo en los próximos años. Mi corazón se aceleró. Vi a Camila sonriendo a su lado, esa sonrisa fría de quien ya conoce el final de la historia. Él se acercó a mí, puso la mano en mi hombro y dijo las palabras que jamás olvidaré. Papá, nosotros vamos a manejar la empresa solos ahora. Camila y yo decidimos. Tú ya estás fuera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados se miraron incómodos. Algunos bajaron la vista a sus platos, otros fingieron que no escucharon bien. Nadie dijo una palabra, ni siquiera para defenderme. ¿Cómo que ya estoy fuera? La empresa tiene mi nombre, hijo, yo construí eso de la nada. Mi voz salió ronca, estrangulada por la sorpresa y el dolor. Legalmente, papá, el 60% de las acciones están a mi nombre desde que usted hizo esa transferencia en 2020, ¿recuerda? Por cuestiones de impuestos. Fue su contador quien lo sugirió. Sí, recordaba. Una maniobra para pagar menos impuesto de herencia cuando yo muriera. Una maniobra sugerida por el contador que Citlali había contratado. Ahora entendía el plan. No era para proteger la herencia, era para tomarla antes de mi muerte. ¿Y el otro 40%? Pregunté ya sabiendo la respuesta. Están a nombre de Camila como parte de la sociedad que formamos el año pasado. Usted firmó los papeles, ¿recuerda? Dijo que confiaba en nosotros. Recordaba, sí. Firmé varios documentos sin leer bien, confiando ciegamente en mi hijo. Qué tonto fui. Mi padre siempre decía, papel firmado sin leer es dolor de cabeza garantizado. Si estuviera vivo, movería la cabeza con esa manera suya de decir, te lo dije. Pero no se preocupe, continuó Citlali con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Usted va a recibir una pensión mensual generosa. Puede seguir viviendo en su casa, solo que ya no necesita ir a la empresa. De hecho, es mejor que no vaya. Los nuevos inversionistas están llegando la próxima semana y... No escuché el resto. Me levanté de la mesa en silencio, tomé mi sombrero y salí. No dije una palabra, no me despedí de nadie. La humillación era demasiado grande para expresarla en palabras. Manejé hasta mi casa como un autómata. En el camino, lágrimas que ni sabía que tenía me nublaban la vista. Llegué a casa y fui directo al cuarto, donde guardaba la carpeta con las pruebas que había recolectado a lo largo de los meses. Sentado en la orilla de la cama, mirando esos documentos, tomé mi decisión. Mi hijo había robado mi sueño, mi legado. Había deshonrado todo lo que Lourdes y yo construimos. Me había humillado frente a todos, en mi propia fiesta de cumpleaños. Pues bien, era hora de mostrar que este viejo todavía tenía garras, y que esas garras podían cortar profundo. En la mañana siguiente al desastroso cumpleaños, desperté con una claridad que no sentía en años. El dolor de la traición todavía estaba ahí, ardiendo como brasa, pero al lado crecía una determinación feroz.
de esas que solo nacen cuando no tienes nada más que perder. Me levanté temprano, hice un café fuerte y me senté en el portal de casa, observando el amanecer sobre los árboles del patio que planté cuando Lourdes aún estaba viva. «Va a ser un día duro, mujer», murmuré al aire, como si ella pudiera escucharme. «Pero es lo que tiene que hacerse». Tomé la carpeta con los documentos y fui al viejo baúl de madera fina que yo mismo había tallado cuando Lourdes aún estaba viva. Un caoba que trabajé por meses, tallando flores y quetzales de nuestro México. Era donde guardábamos cosas importantes: el acta de matrimonio amarillenta por el tiempo, el acta de nacimiento de Citlali con su pequeña huella del pie, fotos viejas de tiempos más felices, cartas que nos escribimos cuando ella tuvo que quedarse en la Ciudad de México para tratamiento, y una pequeña grabadora que compré años atrás para registrar ideas para nuevos diseños de muebles cuando despertaba en medianoche. Fue ahí que me acordé de algo crucial que había olvidado completamente. En esa conversación de marzo de 2023, cuando confronté a Citlali sobre las irregularidades, había prendido la grabadora dentro del bolsillo de mi saco, un hábito viejo de siempre registrar conversaciones importantes sobre el negocio, desde los tiempos en que la memoria empezó a fallar y no confiaba en anotar todo en la época. No pensé en usar aquello contra mi propio hijo. Era apenas una vieja costumbre, pero ahora esa grabación podría hacer toda la diferencia. Busqué en el cajón de la mesa de noche y encontré el pequeño aparato cubierto de polvo. Apreté el botón de encender con dedos temblorosos, sin mucha esperanza de que todavía funcionara después de tanto tiempo. Para mi sorpresa, la luz roja se encendió y, después de algunos clics, la grabación empezó a sonar. Las voces estaban un poco distorsionadas, pero perfectamente audibles. «Mire, papá, los tiempos son otros. Los negocios hoy en día funcionan así. Todo mundo hace acuerdos por debajo del agua. Todo mundo engrasa la mano de inspector, de político. Así es como se crece rápido». Mi voz. «No es así como te enseñé a hacer negocios, Citlali». Y entonces su risa seguida de aquellas palabras que me hirieron tan profundamente. «Con todo respeto, papá, usted es de otra época. Empresario que sigue todas las reglas hoy en día se va a la quiebra. Camila y yo estamos asegurando el futuro de Péricles e hijo. Usted debería agradecer». La conversación continuaba con Citlali, describiendo abiertamente algunos de los esquemas que utilizaban. Cómo sobornaban a inspectores ambientales para liberar madera de áreas prohibidas. Cómo inflaban los precios en contratos con el gobierno. Cómo usaban navegantes y asociados para lavar dinero de la empresa. Todo ahí grabado con su propia voz, sin saber que cada palabra se transformaría en clavo para su propio ataúd. Esa grabación era una confesión explícita. Junto con los documentos que había reunido a lo largo de los meses, formaba un conjunto de pruebas devastador. Guardé todo en una carpeta nueva. Me puse mi mejor saco, ese que usaba apenas en ocasiones especiales, y llamé un taxi. No sabía manejar bien para distancias largas y necesitaba ir hasta la Ciudad de México. El chofer notó mi estado de ánimo. «¿Está todo bien, don Onofre?» Se ve preocupado. «Sí está, Jacinto. Solo un asunto serio que resolver en la capital». No quise dar detalles. Puebla es ciudad pequeña, todo mundo conoce a todo mundo. Y la historia que estaba a punto de desenvolver era demasiado grande para empezar como chisme de taxista. En el camino, llamé a Geraldo Méndez, un viejo amigo que había sido mi compañero en el aserradero de don Antenor allá por los años 70 y que después entró a la policía. Ahora era comandante retirado, pero todavía mantenía contactos importantes. Le expliqué por encima la situación, sin entrar en muchos detalles por teléfono. «Ven directo a mi casa, Onofre. Vamos a platicar con calma». Su voz tenía esa firmeza reconfortante de quien pasó la vida tomando decisiones difíciles. Era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Alguien que entendiera la gravedad de la situación sin juzgarme por denunciar a mi propio hijo. Llegué a la casa de Geraldo hacia el mediodía. Vivía en una colonia tranquila de la Ciudad de México, en una casa sencilla pero bien cuidada, con un patio amplio
donde 2 hamacas se mecían perezosamente en la brisa. Me recibió con un abrazo fuerte, de esos que dicen más que las palabras. Su esposa, doña Teresa, sirvió una comida que apenas pude tocar. Después fuimos a su estudio en la parte de atrás de la casa. Conté todo desde el principio. Cómo Citlali había cambiado después del matrimonio con Camila, cómo poco a poco me fueron alejando de la empresa, las sospechas que empezaron a surgir, las investigaciones que hice por mi cuenta. Le mostré los documentos, le hice escuchar la grabación. Su expresión fue cambiando de sorpresa a indignación y finalmente a una determinación profesional que me recordó los tiempos en que vestía el uniforme de la policía. Esto es grave, Onofre, muy grave. Tu hijo está involucrado en fraude fiscal, lavado de dinero, corrupción activa, asociación delictuosa. La lista es larga. ¿Y qué hago, Geraldo? Es mi hijo. Mi voz se quebró. Por más determinado que estuviera, la idea de denunciar a mi propia sangre me desgarraba el alma. Él puso la mano en mi hombro, con esa manera firme de quien pasó la vida haciendo cumplir la ley. Onofre, entiendo tu dolor. Créeme, vi muchos padres en esta situación a lo largo de mis años en la policía. Pero lo que él hizo no es solo contra ti, es contra la sociedad, contra el Estado. Esos contratos fraudulentos con órganos públicos significan dinero del pueblo siendo desviado. La evasión fiscal nos perjudica a todos, y la tala ilegal, eso es crimen contra el futuro de nuestro México. Hizo una pausa mirándome directamente a los ojos. Y hay más, mi viejo. Si no haces nada, vas a ser cómplice. Vas a cargar esa culpa el resto de tu vida. Y créeme cuando te digo que este tipo de esquemas solo crece. Un día la casa se cae, y cuando se caiga va a ser peor para todos, incluso para Citlali. Tenía razón. Lo que Citlali y Camila hacían iba mucho más allá de una traición familiar. Era una traición a los valores, a la ley, al medio ambiente, y como padre tal vez mi última oportunidad de realmente educarlo era mostrarle que las acciones tienen consecuencias, aunque fueran dolorosas. Tengo un contacto en la Fiscalía General, el licenciado Renato Torres. Hombre serio, incorruptible, ya derribó políticos grandes, empresarios poderosos. Si hay alguien que puede garantizar que este caso sea tratado con la seriedad que merece, es él. Vamos a hablar con él. Pensé en Lourdes nuevamente. Sabía que no podía responderme, pero necesitaba ese momento. Mujer, voy a hacer lo que tiene que hacerse. Dame fuerza. Esa misma tarde fuimos al departamento del licenciado Renato. Era un edificio sencillo, sin ostentación, en el centro de la Ciudad de México. Geraldo hizo las presentaciones y repetí mi historia, mostrando las pruebas que había reunido. El fiscal escuchó todo con atención, analizó los documentos, la grabación. De vez en cuando hacía una anotación en un cuadernito pequeño. Sus ojos eran penetrantes, como si pudieran ver más allá de las palabras. Cuando terminé, se acomodó los lentes y me miró con una mezcla de compasión y respeto. Don Onofre, ¿tiene usted noción de lo que está haciendo? Está entregando a su propio hijo a las autoridades. La pregunta era simple, pero pesaba como plomo. Respiré profundo antes de responder. Sí tengo, licenciado. Y no es fácil. Dios sabe cómo no es fácil. Ese muchacho es todo lo que me queda de mi Lourdes. Es mi único hijo, mi única sangre en este mundo. Mi voz falló y necesité un momento para continuar. Pero ese que traicionó mis enseñanzas, que escupió en mi trabajo de toda la vida, que me humilló frente a todos, ese ya no es mi hijo. Es un extraño usando el nombre que le di, y si me quedo callado, si dejo que esto continúe, estaré traicionando todo lo que le enseñé, todo en lo que creo. Estaré traicionando la memoria de su madre. El licenciado Renato asintió pensativo. Geraldo apretó mi hombro en silencioso apoyo. Voy a necesitar todas esas pruebas. Vamos a registrar su declaración oficialmente mañana temprano en la Fiscalía. Por ahora, no comente con nadie sobre esto. Necesitamos el elemento sorpresa para que no destruyan más evidencias o huyan del país. Antes de irme, el licenciado Renato agregó:
Don Onofre, sé que debe ser la decisión más difícil de su vida, pero quiero que sepa una cosa. Lo que usted está haciendo requiere un valor que pocos tienen. Es fácil denunciar a un extraño, a un enemigo, pero denunciar al propio hijo por amor a la justicia, eso es raro. Es el tipo de valor que este país necesita desesperadamente. Sus palabras me dieron una extraña sensación de paz. No estaba feliz con lo que tenía que hacer. ¿Cómo podría estarlo? Pero sabía que era el camino correcto. Volví a Puebla tarde en la noche, con el corazón pesado, pero decidido. Dormí poco pensando en Lourdes, en cómo sufriría viendo a nuestro hijo en esa situación. Pero también pensé en lo que ella siempre decía. Honestidad no tiene medias tintas, Onofre, o es o no es. En la mañana siguiente, volví a la Ciudad de México y presté declaración formal en la Fiscalía. Durante 4 horas, conté todo hasta en los mínimos detalles. Las primeras señales de problemas, los descubrimientos graduales, la confrontación con Citlali, la humillación final en la fiesta de cumpleaños. Entregué todas las pruebas que había juntado a lo largo de los meses, los contratos fraudulentos, las facturas falsificadas, los emails comprometedores, la grabación de la conversación. Firmé los papeles necesarios para que la investigación siguiera. El licenciado Renato explicó que necesitarían algunos días para organizar el operativo. Necesitaban órdenes de cateo, de intervención de comunicaciones y cuentas bancarias y, posiblemente, de prisión preventiva. Todo tenía que hacerse dentro de la ley, sin margen para recursos o anulaciones futuras. Entiende que cuando esto pase va a ser noticia, ¿verdad? Va a salir en periódicos, televisión, todo mundo va a saber. Sus amigos, sus vecinos, los empleados de la empresa. Entiendo, sí, licenciado. Ya no tengo nada más que perder. Mi reputación, mi nombre es todo lo que me queda, y quiero que ese nombre siga siendo asociado con la honestidad, no con la corrupción. El licenciado Renato me dio su tarjeta con números de teléfonos personales. Cualquier cosa me llama día o noche, y prepárese emocionalmente, va a ser difícil. Los días siguientes fueron de una tensión silenciosa. Volví a mi rutina en Puebla, evitando encontrarme con Citlali o ir cerca de la empresa. Él trató de llamarme algunas veces, pero no contesté. Mandó mensajes preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. La hipocresía me daba náuseas. ¿Cómo podía fingir preocupación después de lo que había hecho? ¿Será que pensaba que yo iba simplemente a aceptar esa humillación y continuar como si nada hubiera pasado? Me aislé en casa. Algunos amigos viejos vinieron a visitarme, preocupados por mi desaparición repentina. Inventé excusas sobre estar con la presión alta, necesitando descansar. No estaba mintiendo. Mi presión realmente estaba por las nubes y el médico había recomendado reposo. El domingo 20 de abril recibí una llamada del licenciado Renato. Don Onofre, el operativo está programado para mañana temprano. Le sugiero que se quede en casa, de preferencia con alguien de confianza a su lado. Va a ser un día pesado. Llamé a Manuel, mi amigo de la maderería, para que viniera a tomar café conmigo el lunes. No le conté el verdadero motivo, pero creo que sospechó que algo grande estaba por pasar. El lunes 21 de abril de 2025, a las 6 de la mañana, se ejecutó el operativo Madera Noble. Policías federales y fiscales invadieron la sede de Péricles e Hijo, la mansión de Citlali y Camila y otras direcciones ligadas a las empresas fantasma que habían creado. Yo veía todo por televisión, en el noticiero local, con Manuel a mi lado. Las imágenes de Citlali siendo llevado esposado a la patrulla de la Policía Federal me destrozaron por dentro. Usaba la misma camisa azul que le había regalado en la Navidad pasada. Parecía confundido, asustado. Por un momento, no vi al empresario corrupto. Vi al niño que una vez corrió a mis brazos gritando «¡Papito!». El dolor era insoportable, pero era el precio de la justicia. Era el precio que él eligió pagar cuando decidió traicionar todo lo que le enseñé, cuando decidió humillar a su propio padre y deshonrar el nombre de la familia. El reportero narraba los detalles del operativo. Según la Policía Federal,
la maderería Péricles e Hijo, una de las mayores exportadoras de muebles del centro del país, estaba involucrada en un esquema de fraudes en licitaciones, evasión fiscal y lavado de dinero que puede llegar a $5 millones. El empresario Citlali Péricles y su esposa Camila Navegantes fueron arrestados preventivamente. Documentos y computadoras fueron incautados y serán analizados por el equipo de investigación. Manuel puso la mano en mi hombro solidario. Fue lo correcto, don Onofre. Doloroso, pero correcto. Esa noche no pude dormir. Me quedé imaginando a Citlali en una celda, lejos del lujo al que se había acostumbrado. ¿Estaría arrepentido? ¿O apenas furioso por haber sido atrapado? Estaría pensando en su padre preguntándose si había sido yo. O ya sabía, en el fondo, que ese desenlace era inevitable después de lo que había hecho. Al día siguiente, el juez determinó el bloqueo de todos los bienes de la pareja, incluyendo cuentas bancarias, inmuebles y vehículos. La mansión donde fui humillado fue sellada, los carros de lujo incautados. La empresa fue puesta bajo intervención judicial, con un administrador nombrado por la justicia para garantizar la continuidad de las operaciones y la preservación de los empleos. La noticia corrió por Puebla como fuego en pasto seco. Todo mundo hablaba del caso. Algunos me miraban con lástima, otros con admiración. Muchos evitaban mirarme, sin saber qué decir al padre que entregó a su propio hijo a la justicia. Pero yo mantenía la cabeza en alto. No tenía vergüenza de lo que hice. La vergüenza debería ser de quien traicionó los principios, no de quien los defendió. 3 días después del arresto, recibí una llamada del licenciado Renato. Don Onofre, Citlali está pidiendo verlo. Como usted es la víctima principal y un testigo clave, depende de usted decidir si quiere ese encuentro o no. Respiré profundo. Una parte de mí quería no ver nunca más su cara. Otra parte era la del padre que una vez arrulló a ese niño en sus brazos. Necesitaba mirarlo a los ojos una última vez. Lo voy a ver, sí, licenciado. No por él, sino por mí. Necesito de esa... ¿Cómo se llama? Esa cosa de cerrar un ciclo. Closure, don Onofre. Cierre. Eso mismo. Necesito ese cierre. Al día siguiente, fui a la prisión donde Citlali estaba detenido temporalmente, antes de ser transferido al reclusorio. Me hicieron pasar por un detector de metales, revisar bolsillos, quitarme el cinturón. Era extraño ser tratado como potencial amenaza cuando iba a visitar a mi propio hijo. Pero entendí que eran procedimientos normales. Me llevaron a un cuarto pequeño con una mesa de metal en el medio y 2 sillas. Las paredes eran de un gris descolorido, con manchas de humedad en las esquinas. Una lámpara fluorescente zumbaba en el techo, dando al ambiente una atmósfera aún más deprimente. Pocos minutos después trajeron a mi hijo. Estaba abatido, con ojeras profundas, barba sin rasurar. El cabello, siempre tan bien peinado, estaba despeinado. Usaba un uniforme naranja de recluso que parecía grande para él. Sin el traje caro, sin el reloj de lujo, sin la postura arrogante, parecía apenas un hombre asustado. Nunca había visto a mi hijo parecer tan pequeño, tan derrotado. Nos sentamos frente a frente. Nos quedamos en silencio por un largo momento, apenas mirándonos. Fue él quien habló primero. Fue usted, ¿verdad? ¿Fue usted quien entregó todo? No era una pregunta, era una constatación. No había rabia en su voz, apenas una especie de incredulidad resignada. Sí fui, Citlali, fui yo. Bajó la cabeza, se frotó la cara con las manos esposadas. El sonido de las cadenas tintineando era como una banda sonora grotesca para esa escena que jamás imaginé vivir. ¿Por qué, papá? ¿Por qué hacerle esto a su propio hijo? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo todavía no entendía? ¿Cómo podía estar tan ciego a la gravedad de lo que había hecho? Lo miré bien a los ojos. Esos mismos ojos que una vez brillaban de admiración cuando le enseñaba la diferencia entre la caoba y el cedro, entre lo honesto y lo deshonesto. Tú robaste mi sueño, entonces yo quité el tuyo, ahora estamos a mano. Las palabras salieron duras,
más duras de lo que pretendía, pero eran verdaderas. Él había robado mi sueño de dejar un legado honrado, una empresa que fuera motivo de orgullo. Yo había destruido su sueño de riqueza fácil, de poder sin límites. Él pareció entender en ese momento la dimensión de lo que había hecho. Vi sus ojos llenarse de lágrimas. Por un instante, vislumbré en él al niño que corría por el aserradero, que me ayudaba a lijar las tablas, que me decía «papito» con orgullo. Camila me influyó, papá. Ella fue quien tuvo la idea de los contratos, de las empresas fantasma. Citlali, hombre que es hombre, no culpa a otros por sus propias decisiones. Te enseñé mejor que eso. Él se derrumbó, llorando como niño. Entre sollozos me preguntó, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? Va a depender de la justicia, hijo. Ustedes hicieron muchas cosas mal. Hay mucha gente perjudicada. No es solo conmigo la deuda de ustedes. ¿Me van a mandar al reclusorio? Probablemente sí, al menos hasta el juicio. Después solo Dios sabe. Lloró más fuerte. Era extraño ver a mi hijo, ese hombre confiado que comandaba cientos de empleados, reducido a un llanto desesperado en un cuarto de prisión. ¿Me va a visitar en el reclusorio? La pregunta me tomó por sorpresa. Después de todo lo que pasó, ¿todavía esperaba que yo mantuviera lazos? No sé, Citlali. Sinceramente, no sé. Nuestro tiempo se estaba acabando. El guardia tocó la puerta, avisando que quedaban apenas algunos minutos. Antes de irme, lo miré una última vez y le dije, ¿te acuerdas de lo que decía don Antenor? Madera buena es como amistad verdadera. Mientras más pasa el tiempo, más fuerte se vuelve. Pero madera podrida, Citlali, madera podrida se rompe en la primera tormenta. Él asintió, las lágrimas aún corriendo por su rostro. Papá, yo... No digas nada, hijo. No tengo qué decir ahora. Tal vez un día, cuando todo esto pase, podamos platicar de verdad. Ahora es hora de que enfrentes las consecuencias de tus decisiones. Me levanté, toqué la puerta para que el guardia la abriera. Antes de salir, miré hacia atrás una última vez. Mi hijo, mi único hijo, sentado en esa silla de metal, cabeza baja, derrotado. La imagen que llevaré conmigo el resto de mi vida. Salí de la prisión con el corazón destrozado, pero con la conciencia tranquila. Había hecho lo que era correcto, no lo que era fácil, y al final de cuentas eso es lo que define a un hombre. Ya pasaron casi 3 meses desde ese día en la prisión. Citlali sigue preso respondiendo a 7 procesos diferentes. Camila está en libertad provisional, con brazalete electrónico. Los bienes de ellos siguen bloqueados por la justicia. La empresa está bajo intervención judicial. Para mi sorpresa, el administrador nombrado por el juez me buscó. Don Onofre, lo necesitamos. Los empleados confían en usted. Necesitamos salvar los empleos que esta empresa genera. Volví como consultor técnico. El primer día, reuní a 150 empleados. Esta empresa nació honesta y va a volver a ser honesta. Vamos a trabajar dentro de la ley, respetar el medio ambiente. Puede ser que ganemos menos al principio, pero vamos a dormir con la conciencia tranquila. Fue un periodo difícil. Cancelamos contratos sospechosos, despedimos a empleados involucrados en los esquemas ilegales, renegociamos con proveedores. Perdimos el 30% de la facturación, pero los clientes que se quedaron eran los que valoraban ética y calidad. La historia corrió por el país. El viejo maderero que denunció a su propio hijo por justicia. Algunos me llamaron héroe, otros traidor. La verdad es que soy apenas un hombre que aprendió que honestidad y dignidad son herencias más valiosas que dinero o incluso lazos de sangre. Sigo en la misma casa sencilla. En las noches difíciles platico con el retrato de Lourdes. ¿Habré hecho bien, mujer? He recibido cartas de Citlali desde la prisión. En la última escribió, «Papá, entiendo ahora que no son solo las paredes y el nombre en la fachada lo que importa, es el carácter, la honestidad. Perdí todo por codicia, pero quiero reconstruir de la manera correcta». La semana pasada, Tiago, hijo de mi antiguo empleado Manuel, vino a mostrarme una caja de madera que hizo, un trabajo primoroso.
¿Qué madera usaste?, le pregunté. Pino certificado, don Onofre. Papá dice que nunca se debe usar madera de origen dudoso, ni para una cajita pequeña. Sonreí con lágrimas en los ojos. Ahí estaba la verdadera herencia siendo pasada adelante. No en fachadas, sino en los valores que planté. Lo que aprendí a los 66 años es que nunca es tarde para hacer lo correcto, aunque duela. Un imperio construido sobre mentiras es como madera verde. Con el tiempo se raja y se desmorona. Pero una construcción hecha con madera bien curada resiste cualquier tormenta. Gracias por escucharme hasta aquí. Si les gustó, denle like y suscríbanse al canal B o C de los abuelos. Quien vio hasta el final, comenten ahí abajo la palabra rectitud. Un abrazo de este viejo y recuerden, madera buena es la que no se dobla, no importa el peso que le pongan encima.